Está con nosotros en nuestros estudios Mauricio Vizcarra. Él es abogado tributarista. Le agradecemos, como siempre, Mauricio, un placer conversar con usted. Buenos días. Hola Diego, ¿qué tal? Buen día. A ti las gracias por el espacio para poder conversar de un decreto supremo que desde el vamos ha sido controversial. Desde las medidas regulatorias hasta las medidas tributarias, el decreto no ha estado exento de críticas y hoy nos vamos a concentrar precisamente en el aspecto tributario de este decreto. Gracias, como siempre, Mauricio, un placer. La vez que tenemos que hablar de impuestos, siempre lo convocamos. A Luis Eduardo Zúñiga también el agradecimiento desde Santa Cruz, auditor especialista en tributación. Un placer, Luis Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días para todos. Pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes justamente sobre este decreto supremo, como decía el doctor allá en La Paz, controversial, que tiene muchos sentimientos encontrados en la profesión contable, tributarias con tributaristas, que tienen pros, contras, pero en este análisis yo voy a pretender ser objetivo, viendo siempre lo mejor y en parte demostrar y mostrar algo que sí son errores que se cometen, pero que en el tiempo seguramente van a ir subsanándose con esa política que se pretende implementar, que desde ya, desde la campaña para todos era pues el tema tributario que nos conviene como personas que sí formalmente trabajamos y nos es de mayor conveniencia, ¿no? Así es, queremos agradecerles mucho a ambos. Mucho se ha hablado del decreto en la parte de carburantes, porque claro, es la que, diríamos, golpea el bolsillo. Hay sectores movilizados, algunos que se han ido, digamos, desinflando algunos conflictos, pero hay una parte que también nos atañe a todos, a quienes tengan una empresa, a quienes trabajen desde la profesión libre, a quienes estén en la formalidad de la economía, que muchos especialistas hablan de que solo llega al 15% y el 85% en la informalidad. Recuerdo que el equipo de campaña del presidente Rodrigo Paz, cuando era candidato, decían que la idea era más bien ampliar la base de contribuyentes, aliviar la carga impositiva a los formales e intentar que se formalice más gente. La primera pregunta sería si en la expertise de cada uno encontraron que el decreto 5503 cumple con esa premisa, Mauricio. Bien, bueno, me imagino que vamos a tener la oportunidad de sustentar más detalladamente nuestras ideas. Pero en Sí. suma, en lo personal, yo no pienso que el Decreto Supremo 5503 sea un mecanismo eficaz para incentivar la formalización de todos aquellos comerciantes que hoy por hoy se encuentran en la informalidad. Perfecto. Luis Eduardo. Sí, sí, también, si bien es un incentivo y trata de recuperar, y en realidad no quiero ser grosero, pero sí se ha podido identificar como un colega ahí establecía una publicación, hay un copy-paste a los decretos supremos que son de la época del COVID, cuando estuvimos en esa época de saneamiento que estaba el anterior presidente, la señora que tuvo que salir de la cárcel y estaba ahí seguida, pero son alivios en ese sentido y un copy-paste, y ahí, por ejemplo, se rescataría el 7R, que es uno de los que en su momento lo veíamos interesante porque lo que quiere es atraer a nuevos contribuyentes, pero como les digo, no es algo nuevo, es algo que ya se ha planteado hace años atrás. Perfecto, esta primera idea nos muestra que no había sido todo tan novedoso como se entendía. Mauricio, ¿podría por favor indicarnos el por qué no avanzó como se creía o se pretendía con este decreto? Sí, claro, Diego. En lo personal, no creo que sean medidas lo suficientemente atractivas o lo suficientemente buenas como para que un comerciante que se encuentra en la informalidad decida voluntariamente inscribirse en los registros formales del CEPREG, del Servicio de Impuestos Nacionales, etc. Hay una ventaja fiscal, en mi criterio, algunas medidas son mejores que otras, pero las ventajas fiscales que este decreto ofrece
no compensan las ventajas, entre comillas, que ofrece la informalidad. Porque en definitiva, el comerciante informal paga 0 impuestos, ¿no es cierto? O paga, si quieren, el IVA que va dentro del precio cuando va a hacer una compra a algún supermercado. El marco regulatorio del Decreto Supremo 5503 no es lo suficientemente bueno como para que ese comerciante diga, bueno, voluntariamente quiero volverme ahora un contribuyente formal. Coincido con Luis Eduardo en que, por ejemplo, el 7RG es una medida interesante, puede ser mejorable en muy buena medida, pero una vez más, la reducción que ofrece para mí no es lo suficientemente atractiva o no es por sí sola suficiente como para fomentar un mayor nivel de formalidad en el mercado comercial. Luis Eduardo, ¿qué más encontró en este decreto 5503 que no muestra nada novedoso aparentemente? Algo que seguramente vamos a ir viendo más adelante es respecto a los profesionales independientes, ¿no? Ahí hay un graso error. Eh, no se entiende por qué no se ha tenido cuidado, por ejemplo, en tomar en cuenta y hablar sobre, si bien el IVA está queriendo implementarse de una forma que sea de compensación con las ventas, algo que era imposible con el tema de respecto al IVA, pero también hablan de un RC-IVA como si fuera novedoso. Eso ya está desde la creación de la norma de que para el RC-IVA todas las facturas sirvan. Pero el graso error que cometen es que hablan de un impuesto a las utilidades de los profesionales independientes. Y a partir de la gestión 2024 que entra en vigencia, 2023 entra en vigencia con las modificaciones, ya todos los profesionales ya no pagamos impuesto a las utilidades. Ya todos hemos entrado al régimen complementario al RCI. Entonces, esos lapsus mentales que han tenido en el decreto supremo realmente nos deja preocupados porque tal vez con la intención de hacer bien las cosas saltaron esos pequeños grandes detalles que normativamente son incongruentes. Ahora, cuando uno escucha las primeras declaraciones del gobierno nacional, hablaban que de las grandes ventajas que se tenía era esto de el descargo de las facturas. Para los profesionales independientes era una cuestión casi, era un impuesto al salario prácticamente, porque resulta que los profesionales independientes no podíamos descargar las facturas de las compras del supermercado, de la colegiatura de los hijos, de la gasolina del auto en el que uno va al trabajo, salvo material de escritorio e internet, y a que ahora se vende como que sí se puede descargar todo tipo de facturas, el 100%. Esa no sería diríamos, un punto positivo para, en este caso, los profesionales independientes, Mauricio. Yo creo que el punto es positivo, pero en muy limitada medida. Me explico. Hoy por hoy, todos aquellos profesionales independientes que no podían usar facturas, si quieren, indirectamente vinculadas hacia el IVA, las mandaban hacia el RC-IVA. Lo que significa que hoy por hoy, si yo no podía usar una factura para el IVA, pues la mandaba para el RC-IVA y de todos modos ganaba cierta cantidad de crédito fiscal. Ahora, el tema de la vinculación, para mí, en realidad no necesitas un decreto supremo que te diga que las compras directas o indirectas también van a ser empleadas para el IVA, porque eso te lo dice la ley 843. ¿Y cuál es el problema en realidad? El problema nace no a partir de un defecto normativo, porque a mi criterio la norma está bien en ese sentido. Este problema en realidad nace de una interpretación excesivamente rígida, abusiva e incorrecta por parte de los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales. No es la norma la que ha dicho que, por ejemplo, ciertos gastos no están vinculados a la actividad profesional de un abogado. Es el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales el que, empleando facultades muy amplias y discrecionales de interpretación, ha decidido que ese tipo de compras no están vinculadas a la actividad profesional, por ejemplo, de un abogado. Lo que significa que en realidad ese tema en particular no debería ser, desde mi perspectiva, abordado desde una norma,
sino más bien desde un tema práctico del funcionario y hacerle entender más bien al funcionario que pueden haber compras directas o indirectamente vinculadas a la actividad grabada. Con lo cual, en resumen, querido Diego, y tampoco quiero monopolizar la conversación, pero en resumen creo que es un punto que suma, pero muy poco, muy, muy poco. Básicamente sería casi como un recordatorio al funcionario que, oiga, la ley dice que pueden descargar con todo, ¿o no, Luis Eduardo? Lo que pasa es que aquí sí que vamos a ver, yo veo un tema fundamental porque, como decía el doctor Vizcarra, es verdad, la ley 843 claramente, o sea, ojo, la ley establece que se va a poder computar el crédito fiscal en la medida que las compras se vinculen con la actividad grabada. Ahora, nosotros profesionales independientes, y vamos a ver el principio de vinculación, porque la administración tributaria, algunos funcionarios, no todos, porque he conocido buenos profesionales, pero una gran mayoría, desconoce la parte técnica, contable y legal. Ahí es donde nace ese su arbitrario disque criterio, perdónenme las dos expresiones, pero un criterio completamente desubicado. Estamos viendo distintos elementos y no solamente eso es para los profesionales independientes, para las empresas, donde por un formalismo desconocen ese principio de vinculación. Ah, es que no tenían su actividad, la compra o la venta de uniformes. Por eso es que usted ha comprado uniformes, ha vendido, no está vinculada a la compra eliminada. Y la venta que se ha hecho, donde se ha generado ese IVA, ese es un principio técnico legal, no es un simple criterio arbitrario. Yo creo que por desconocimiento de muchos de los fiscalizadores o tal vez por la línea que se ha seguido durante 20 años. Porque la línea era recaudar, 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 no importa cómo recaudar. Ahí tenemos los procesos de fiscalización, la misma autoridad de impugnación tributaria que se ha contaminado en el tiempo, porque tenía precedentes que seguir y de pronto se dieron la vuelta con sus mismos precedentes. Específicamente con este tema que abordamos, la ley dice que las compras tienen que estar vinculadas efectivamente a la actividad grabada. Y este decreto supremo no puede estar por encima de la ley, porque en este decreto supremo establece que a los efectos de este mismo decreto supremo no será exigible la vinculación directa, exclusiva ni específica del gasto con la generación del ingreso. Entonces, ahí yo veo una controversia fundamental de legalidad del decreto supremo, que esto hubiera sido simplemente reglamentado en el 21530, que es el decreto supremo del IVA, ya, pues decreto con decreto, pero en este caso estaría por encima de la ley. Ahora, la subjetividad que dice el doctor es verdad. Yo como profesional independiente facturo, presto servicios y mis compras tienen que estar vinculadas a mi actividad. Yo me capacito constantemente, estoy tomando maestrías, doctorados, diplomados. Entonces, ¿eso qué hace? Genera que yo tenga mayor criterio, mayor conocimiento para ofrecer mejor mis servicios y generar más ingresos y ingresos grabados por el IVA. Por lo tanto, esas mis compras están vinculadas. La alimentación. Estos insumos son compras necesarias para seguir generando mi actividad. Entonces, ese tipo de falta, yo creo que vemos también jóvenes, muy, muy jóvenes en fiscalización. Esa falta de experiencia hace que cometan errores garrafales y todos los estamos viendo ante entes, pues, jurisdiccionales. Estamos viendo procesos contenciosos por cosas tan básicas y sencillas que el doctor seguramente igual debe estar viendo, que es un criterio realmente exagerado de la aplicación de los formalismos. Mauricio, quisiera preguntarle respecto a, por ejemplo, en campaña se habló del perdonazo tributario, ahora se habla de una condonación no de la deuda en la parte de capital, sino en los intereses para, digamos, ayudar a las empresas, a los profesionales independientes, a quienes tributan y tienen algún tipo de multas. Este sería un aspecto positivo, estaría cumpliendo esa premisa del perdonazo tributario que se decía en campaña. Genial, Diego. Ahí me apoyo un poco en lo que decía Luis Eduardo antes. Luis Eduardo hacía referencia a un par de lapsos calamitosos en cuanto a la redacción del decreto supremo. Creo que aquí han cometido un lapso calamitoso garrafal,
Porque si ustedes revisan el decreto supremo, van a notar que hace referencia a la prescripción de oficio, cuando en realidad, como tú muy bien lo mencionabas, de lo que estamos hablando en realidad es de una condonación. Pero sea cual sea el caso, nótese que tanto la prescripción como la condonación tienen que ser definidas por ley, en aplicación del principio de reserva de ley o de legalidad, lo que significa que desde el vamos, esta medida es legalmente cuestionable. Pero al margen de esa consideración, que no deja de ser importante, el tema del perdonazo sí tiene implicancias muy importantes, porque económicamente puede ser una medida, entre comillas, atractiva, pero también genera un desincentivo hacia el contribuyente que ya cumple al pie de la letra las muy complejas reglas por parte de la administración tributaria. Es decir, para mí, en definitiva, crea una suerte de incentivo perverso a prefiero apostar a que va a haber un perdonazo en unos años a cumplir a rajatabla las normas del Servicio de Impuestos Nacionales. Por otro lado, el perdonazo lo anuncian como una medida que puede tener efectos económicos interesantes, pero buena parte de esa deuda que se va a condonar y que en consecuencia tendría que ser un alivio, en realidad es una deuda inflada. Me explico muy brevemente. Muchas de esas deudas en realidad provienen de determinaciones abusivas, como señalaba Luis Eduardo. Determinaciones que en principio, o sanciones o intereses que yo no debería haber pagado en un principio si el Servicio de Impuestos Nacionales hubiese hecho bien su trabajo. Lo que significa que en realidad lo que están condonando para mí es en cierta medida el trabajo deficitario por parte de algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales. Así que en definitiva, Diego y Luis Eduardo, en lo personal, no creo que sea una medida de gran alivio y por el contrario, para mí genera un incentivo perverso hacia el contribuyente formal que viene haciendo los esfuerzos para cumplir a cabalidad todas las normas tributarias a las que está sometido. Luis Eduardo, coincide con esta lectura de Mauricio que si bien ayuda, no es suficiente este alivio tributario o perdonazo tributario que se incluye en el decreto. Completamente de acuerdo con el doctor. Porque es verdad, o sea, está a punto de prescribir, empiezan las fiscalizaciones. O empezar una fiscalización el año 2016, la terminan, continúan el 2020 y terminan todavía el 2025-24. ¿Cuántos años no han realizado su trabajo? Y eso no solamente es un efecto económico para el contribuyente, porque después tenemos que ir a hacer las impugnaciones, como les decía, ya no a la IT, porque ir a la IT era ir a confirmar lo que decía impuestos sin sustento, solamente porque el Estado necesitaba plata, pero en el juzgado también otros años donde todavía existe el riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, algo más que ese perdonazo, porque ahora en la realidad económica que vivimos, si se han dado cuenta, los intereses han quedado en segundo plano. ¿Qué es lo que realmente está afectando grandemente a los contribuyentes? Porque todos tenemos deuda tributaria. No creo, no conozco a alguien que esté al día. Debe existir excepciones. Pero todos quienes trabajamos formalmente tenemos deudas. Yo tengo más de 4 o 5 facilidades de pago, porque pasa que damos el servicio, prestamos y no nos pagan. Y ha habido muchos casos en que al final nunca nos pagaron y no podemos hacer más que cumplir con las obligaciones porque hemos generado una factura, hemos declarado el impuesto. Pero el mantenimiento de valor es lo que está destrozando las economías de los contribuyentes. Este año, solo este año, la UFB ha crecido casi un 50 centavos. Fíjense sus facilidades de pago, fíjense en el incremento por mantenimiento de valor de las deudas tributarias que salen en la pizarra y la calculadora tributaria de impuestos. Es realmente, parece para mí una estafa, porque el Estado me está cobrando 2 veces. La deuda tributaria me está cobrando con mantenimiento de valor una sanción y el interés otra sanción. Bolivia y Chile son los únicos países en América que hacen eso. En ninguna parte del mundo, con trabajos de investigaciones que realizamos, sancionan 2 veces. Es más, las entidades tributarias a nivel internacional, como es el CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la OCDE, que pone lineamientos, establecen que no sean tan excesivos en los cobros de las deudas tributarias, porque lo que va a pasar es lo que está pasando ahora.
Y como decía el doctor, yo estoy plenamente de acuerdo con él, desde ya la misma redacción del artículo es algo incipiente porque dice una prescripción de oficio, y esa prescripción de oficio que la van a sacar, pero la ley dice claramente, ¿no? Hasta el momento modificada nuestro 2492 como parche, como pelota parchada, con la ley 816 tenemos 8 años, y eso que ha tenido antes más modificaciones. Y el decreto supremo va a prevalecer por encima de la ley. O sea, esas cosas son importantes y estoy completamente de acuerdo con el doctor de que debería de haber modificaciones de la ley. Eh, Mauricio, hemos ido repasando los hitos que identificamos y que escuchamos de las autoridades de gobierno se convierten en aspectos positivos de este decreto, el 5503, en cuanto al tema tributario. No sé si ustedes en su revisión pudieron encontrar algo que les llamó la atención de manera positiva en el tema impositivo y tributario. Bien, Diego, si quieres, yo comienzo. Un tema que es interesante, no voy a apostar a si es bueno o malo, porque creo que cualquier medida tributaria va a tener pros y contras, pero una medida que en lo personal para mí es sumamente interesante y que puede prometer algunas oportunidades son los contratos de inversión que ofrece suscribir el Estado con nuevos o antiguos inversionistas. Dentro de estos acuerdos o contratos de inversión, habrán notado ustedes que se ofrece una estabilidad jurídica y tributaria. El país de la región famoso por este tipo de convenios es Perú. Hoy por hoy me parece que tiene entre 1071 y 1083 convenios de estabilidad jurídica y tributaria que en términos muy sencillos ofrecen congelar ya sea alícuotas impositivas o ya sea la base imponible del impuesto. En términos concretos, lo que le ofrece el gobierno es aplicar por determinada cantidad de años el sistema tributario al que te sometías cuando suscribiste este convenio. Este tipo de medidas, si ustedes revisan los indicadores ofrecidos por la propia Administración Tributaria peruana, pero si revisan estos indicadores, van a notar que existen algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, al 2023, la Administración Tributaria peruana señalaba que estos convenios habían recaudado hasta 33.000 millones de dólares en vía inversión extranjera directa. Sin embargo, también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, si tú ofreces un convenio de estabilidad tributaria al sector hidrocarburífero y de casualidad el sector hidrocarburífero tiene un boom, en ese tipo de escenarios el Estado va a comenzar a perder demasiado dinero, porque la empresa va a comenzar a ganar mucho, pero a pagar alícuotas bastante bajas en comparación a lo que realmente está ganando. En resumen, porque una vez más no quiero monopolizar la conversación, creo que para mí esa es una medida interesante, pero hay que analizarla con mayor detenimiento. Pero es una buena fuente, al menos para el inversor, de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica y de reglas claras, que como siempre lo sostengo en tu programa, Diego, no es suficiente. Para mí el punto determinante es cambiar la forma en la que el Servicio de Impuestos Nacionales está operando hoy por hoy. Porque de nada te sirve que te ofrezcan alícuotas de 5, 0, 10%, si el fisco el día de mañana, de todos modos, como decía Luis Eduardo, va a llegar mañana y te va a observar todas y cada una de tus facturas por no estar vinculadas a tu actividad grabada. Luis Eduardo. Bien, como les decía en un principio, ¿no? Y eso es porque a raíz de un análisis que hizo el colega Laín Peñafuentes, le mando un gran saludo hasta Cochabamba. Realmente no quiero ser fatalista, no quiero ser crítico en la mala forma. Queremos ser críticos de la buena forma, porque los incentivos que incorpora el decreto supremo son los incentivos que se han incorporado en su momento con el decreto supremo, pues el 4298 del año 2020. Porque primero vamos a tocar el tema de la depreciación acelerada. Está en el mismo tenor. Para las empresas, una gran ventaja. La depreciación acelerada para efectos tributarios. Porque aquí yo puedo comprar bienes desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre. Todos los bienes, todos los activos fijos que compre en la gestión 2016, puedo voluntariamente aplicar
la depreciación acelerada, es decir, a la mitad de años de su vida útil que está en el anexo de Decreto Supremo 24051. Tributariamente un gran alivio, pero contablemente distorsiona. Por eso es que ahí viene ya también la aplicación correcta de mi enfoque netamente contable y el enfoque tributario. Contablemente yo puedo depreciar como veamos lo más conveniente, pero para efectos tributarios tengo que utilizar la depreciación del anexo y en este caso la depreciación acelerada. Eso ya es un tema netamente profesional contable donde puedo aplicar ambos marcos siempre respaldando con papeles de trabajo, con las notas a los estados financieros para demostrar que estoy cumpliendo. Eso es, ese incentivo de presión acelerada es el mismo del Decreto Supremo 4298. De la misma forma, la previsión para incobrabilidades. Es decir, si se tiene cuentas por cobrar incobrables, aquí en el Decreto Supremo, idénticamente que el del 2020, dice, ¿no?, que los créditos incobrables reales de la gestión 2025 van a poder ser aplicados. Pero ojo, ¿no? No es que son directos, van a ser aplicados para el segundo año de del cálculo de la estimación de incobrabilidad según el reglamento que tenemos, el 24051, el promedio de las últimas 3 gestiones. Y esto aplican que ahí solamente podíamos nosotros incorporar la incobrabilidad de 3 años atrás, que no hemos podido cobrar en 3 años, o 1 año, pero con juicio. En este caso, puedo hacerlo sin tener nada de eso, pero sí tengo que demostrar, en algún momento voy a tener que demostrar cómo es que son incobrables realmente en la gestión 2025. Y ahí viene la subjetividad nuevamente. O también el 60% de mis créditos incobrables del 2026. Como les digo, solamente han cambiado los años en este caso. Lo mismo pasa con el reconocimiento de aportes patronales como pagos a cuenta, pero no todos los aportes patronales, solamente los aportes patronales de los dependientes que se contraten desde la publicación de este decreto supremo hasta el 31 de marzo del 2026. O sea, solamente tenemos unos meses. Parte de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses podría decir, para poder contratar, y esos aportes patronales van a ser contemplados como parte de pago a cuenta del IVA. Entonces vamos a poder deducir del IVA eso. Asimismo, ya hemos hablado de los profesionales independientes, ¿no?, los errores garrafales que se cometen, pero bueno, al fin y al cabo, para el SDC-IVA siempre han servido todas las facturas, no importaba la vinculación, porque no es condición formal la vinculación según la ley y el decreto supremo. Pero igual ahí cometen un lapsus mental muy fuerte. Y bueno, el 7RG que ya hemos visto que también es algo que viene de esos decretos supremos de alivios precisamente por el COVID-19. Quisiera preguntarle sobre este 7RG, que es una especie de monotributo. En la campaña escuchamos también que la idea era fomentar el monotributo, ¿no? Hoy un profesional independiente debe hacer mensualmente su formulario del IT, su formulario del IVA, cada 3 meses el RC-IVA, ¿no? Algo que a diferencia de otro tipo de trabajadores no ocurre aquello. Los que están en planilla hacen su descargo del RC-IVA. Ellos sí pueden comer, enfermarse y descargar con todo. En ese sentido, este 7RG, ¿es eso lo que se buscaba? ¿Es ir al monotributo para el profesional independiente? ¿O quiénes pueden aplicar a este monotributo? Por favor, Mauricio. Sí, Diego, a ver, yo creo que el propósito de esta medida en concreto es, por un lado, simplificar el, para mí, complejo sistema tributario que tenemos y amalgamar una serie de impuestos en, como bien decías, un monotributo. Evidentemente, los profesionales independientes pueden acudir o pueden ampararse en esta medida. Yo, en lo personal, cuando salió el primer 7RG, sí que me incorporé a esta medida y sí pude notar, debo ser absolutamente franco, sí pude notar un alivio, no solo en cuanto a la carga material del impuesto, es decir, pagaba menos impuestos, pero además en la carga administrativa que acarrea la declaración de estos impuestos. Luis Eduardo seguro que tendrá muchas más experiencias que yo sobre el famoso SIAT. El SIAT es un dolor de cabeza
es un dolor de cabeza para los contribuyentes, sobre todo para aquellos que no pueden costearse el costo de un auditor, de un abogado que los pueda asistir en estos temas. Con lo cual creo que por ese lado sí puede ser algo que interesante para este tipo de contribuyentes. Luis Eduardo, sobre el 7RG, por favor. Bien, vamos a ir por partes, ¿no? CTRG sí, inicialmente estaba solamente conceptualizado para profesionales independientes. En este decreto supremo incorporan también a las empresas unipersonales, o sea, profesionales independientes, personas naturales y empresas unipersonales. Aquí las que no entran definitivamente son las empresas jurídicas, solo esos. Ahora, ponen condiciones donde pueden realizar actividades productivas, manufactureras o de servicios, pero su proyección máxima de ingresos tiene que ser 250.000 bolivianos en el año. Si supera eso, ya automáticamente se los lleva a un régimen general. Pueden contar, inclusive dice, hasta 2 establecimientos, porque normalmente ese tipo de incentivos es para uno solo, para subsistir, como los regímenes especiales, todo, pero aquí sí les dan opción para tener 2 establecimientos, una sucursal. Y una condición fundamental es que utilicen medios electrónicos de pago, algo que ya está de moda, o sea, en la calle, inclusive los minibuses, taxis, pago con QR, ya el efectivo quedó a un lado. Entonces, estas empresas son las que se están incorporando, esta empresa unipersonal, perdón, y las personas naturales, se pueden incorporar a este pago de un monotributo. Este 7G más o menos que simplifica el pago del IVA 13%, IT 13%, en la empresa unipersonal Uniweb del 25% después del resultado del ejercicio, y en los profesionales dependientes, algo que no se está contemplando en el texto de la norma, que el profesional independiente o persona natural, oficio, tiene el RCIVA como contribuyente directo, pero se debería simplificar todo eso con un 5%. Eso es como para que se incentive que se incorporen las personas, las empresas unipersonales al sistema. Estas facturas no van a generar ni crédito ni débito fiscal, pero sí van a poder ser utilizadas ese 5% como pago a cuenta del RCIVA y del IVA. Ya en la gestión del COVID habíamos visto modificaciones de los formularios que le incorporaban nuevas celdas, nuevas filas. Ahora, lo que el doctor indicaba respecto a este CIAT, la verdad, Bolivia es uno de los que ha apostado a incorporar la digitalización, pero así, directo a la piscina sin saber nadar. En mi criterio, el momento en que este sistema funcione a la perfección es una buena herramienta, porque nos ha ayudado inclusive en auditorías a detectar facturas falsas, facturas anuladas que nos habían entregado los proveedores. Ha servido, tiene ventajas. Y como toda implementación, también va a tener los problemas con los que nos topamos ahora, porque son problemas de implementación, que se caen los servidores, no funciona. Pero en cierta medida, la digitalización lo que está haciendo es lo que antes hacíamos manual, ya se vuelve en forma automática digital, que también tiene conflictos y problemas. Conflictos y problemas porque, por ejemplo, el formulario 200 estaba un tiempo completamente y herméticamente cerrado, donde teníamos que hacer algunas modificaciones y no deja, porque ya está todo sistematizado y jala información de nuestros registros de compras y ventas. El formulario 110 se genera automáticamente, o sea, tiene ventajas y desventajas. Y en mi criterio, en un tiempo, cuando funcione todo bien, va a ser una maravilla de herramienta. Pero algo que debería de implementar la administración tributaria es que durante todo este tiempo de implementación, que estamos desde el año 2021, no debería cobrarse sanción alguna por el manejo del sistema, porque estamos queriendo declarar y no entra a la página, se cae, no funciona, sacan sus resoluciones de ampliación, pero esas no son suficientes. O sea, todo este tiempo de implementación que todavía somos conejillos de indias, que están funcionando algunas cosas, algunas no dejan funcionar, como dice el doctor, es un dolor de cabeza, pero yo creo y yo apuesto que esta digitalización en el tiempo va a ser una buena herramienta para los profesionales, que hasta el momento somos los que estamos sufriendo, y eso va. Tengo muchos colegas con los que discutimos sobre este tema, pero ya he visto en otros países, en México, cómo en Chile y en Brasil, cómo esa digitalización ha avanzado bastante inclusive a la fiscalización electrónica. Y eso también en Bolivia, quiera o no, se está implementando.
una fiscalización electrónica donde ya no necesitamos un auditor aquí, un auditor allá, revisando, marcando, todo ya es automatizado. Y eso genera eficiencia. Y ojo, a todos los participantes. Esto no es una política del gobierno. Imagínense, semejante gobierno que teníamos que incorpore eficiencia. No, estas son políticas y lineamientos internacionales que establecen desde el CIA con C, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la OCDE, los bancos, los financiadores, que son los que están interesados de que todo esto funcione con la facturación electrónica, que ya todo el mundo, por fin, Bolivia el último en entrar, pero tiene pros y contras, está funcionando en algún momento mal, pongamos un 80% que está mal, pero el momento en que funcione, yo creo que va a ser una buena herramienta y va a simplificar el trabajo de muchos de nosotros. Normativamente hablando, ¿a partir de qué momento entra en vigencia este decreto? ¿De que está en la Gaceta? ¿Se requiere algún tipo de reglamento complementario para cada una de las partes? Porque, por ejemplo, les comento el caso de una empresa. Me comentaban que tenían algunas multas por impuestos de gestiones anteriores y resulta que les congelaron las cuentas hace un par de días y les dicen, no, pero es que todavía falta el reglamento y nosotros tenemos 30 días para poder poner en vigencia el decreto, porque esta empresa seguramente pretendía acogerse a aquel alivio tributario, las multas y sanciones que puedan ser perdonadas, pero desde Impuestos Nacionales le dijeron, no, disculpe, vamos con el congelamiento de cuentas, Mauricio. Sí, el decreto supremo, querido Diego, menciona que va a estar vigente desde su publicación en la Gaceta. Ahora, si nos fijamos líneas más abajo, establece una serie de disposiciones transitorias y en materia del régimen de prescripción en particular, que es el tema que discutíamos hace un momento, sí establece un periodo en el que el fisco tiene que adecuar sus sistemas para dar de baja precisamente esas multas, esas sanciones y esos intereses. No queda clara de esa redacción si durante la elaboración de dichos reglamentos o durante la adecuación de dichos sistemas, el decreto no va a estar vigente. Sí tenemos, en cambio, más bien, una disposición que establece expresamente que el decreto está vigente a partir de su publicación, con lo cual, para mí, en una interpretación al menos literal, literal y sistemática de la norma, este decreto ya debería poder ser exigible por parte de un contribuyente. Luis Eduardo, si, por ejemplo, a esta empresa que me comentaba aquella situación, ¿qué tendría que hacer? La verdad, Diego, esos son, yo creo, los rezagos de lo mal que estaba la administración tributaria. En otras palabras, no me interesa, yo cobro, porque el Estado necesita plata. Yo creo que son esos rezagos, porque al fin y al cabo, con los cambios que se está dando paulatinamente en la administración tributaria, porque no fue de golpe, todavía existen gerencias distritales que son los mismos que vienen durante mucho tiempo atrás, siguen los funcionarios, pero en realidad, como decía, ¿no? El decreto supremo sale y se pone en vigencia desde su publicación. Da un plazo de 30 días para que la administración tributaria adecue y reglamente, pero eso que reglamente no quita el derecho a que yo me acoja a lo que el decreto supremo pone en vigencia. Ahí tranquilamente, y es algo que estamos empezando con un grupo de colegas a promover. Lo que nosotros queremos es cumplir con la norma correctamente, que los funcionarios de la administración tributaria cumplan con la norma, que no esté la reglamentación vigente, no significa que no esté vigente el decreto supremo. Además, esa calificación de la conducta la están haciendo de una forma, incorrecta, con falta de ética profesional, inclusive, me atrevo a decir, negligentemente. Para eso lo que estamos promoviendo es la aplicación de la ley 2626, que es una ley donde tiene un artículo específico de la conducta de los fiscalizadores de impuestos nacionales, donde ellos tienen que actuar de forma ética para la calificación de la conducta sin afectar ni al Estado ni al contribuyente.
Entonces, como aquí se está demostrando que ellos están afectando al contribuyente para darle beneficio al Estado, bueno, pues incumplen con la ley y los que incumplan con esa ley son pasibles a procesos civiles y penales. Claro, antes un proceso administrativo. Y eso es lo que estamos haciendo. En todas los descargos que tenemos de vistas de cargo en la administración tributaria, donde se identifica realmente ese tipo de abusos, porque son abusos que cometen en la calificación excesiva de la formalidad, teniendo la verdad material de frente. Entonces estamos aplicando que su conducta está aplicando mal en contra de mí y me está afectando económicamente como contribuyente y pido que se le haga un proceso administrativo para luego iniciar un proceso civil y penal para que de esa forma se actúe de forma técnica, ética y además sin negligencia. Entonces, completamente de acuerdo con el doctor y con la respuesta que nos hace Diego, sí o sí, el decreto supremo se va a cumplir. Que no se haya reglamentado no significa que, no, es que falta reglamentación, te voy a cobrar nomás. Nah, a ese funcionario para mí hay que hacerle un proceso, porque está afectando mis intereses como contribuyente y yo estoy en mi derecho de hacer prevalecer. No sé, doctor, ¿usted qué opina? Porque realmente es un tema controversial de estos derechos que hace mucho tiempo se nos han quitado, ¿no? Sí, y la verdad es que cuando uno empieza a preguntar se encuentra con más historias de este tipo, que claro, no tienen que ver con el decreto, tienen que ver con el funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, pero a raíz de este decreto y ciertas disposiciones, como la que estamos hablando ahora, se nota todavía esta tortura, que casi como la justicia boliviana, es el Servicio de Impuestos Nacionales. Doctor Vizcarra, ahí, ¿qué podríamos, o qué podría usted más bien aconsejar a los contribuyentes, a las empresas que se encuentran con este tipo de situaciones, a pesar de que el decreto establece otra cosa, decreto de hace una semana además? Bien, Diego, yo comparto plenamente la propuesta de Luis Eduardo. Algún ex colega y muy amigo mío me decía que en procesos tributarios el único que pierde es el contribuyente. El asesor tributario gana honorarios, el fisco gana los impuestos abusivamente recaudados y el único que pierde finalmente es el contribuyente. Pero detrás de esta broma hay algo muy cierto en lo que dice Luis Eduardo, que yo como fiscalizador puedo establecer una serie de observaciones, una más infundada que la anterior, y al final del día no voy a tener absolutamente ningún tipo de responsabilidad por haberle hecho gastar al contribuyente gastos administrativos, porque su personal se dedica exclusivamente a esto, gastos de honorarios legales o servicios profesionales, etc. Lo que para mí, creo como punto de partida, es fundamental lo que dice Luis Eduardo, hacer responsable al fiscalizador funcionario de la Administración Tributaria. Dicho eso, ¿qué le recomendaría yo al contribuyente que está afrontando una situación como la que describías hace un momento? Bueno, lamentablemente va a tener que buscar asesoría legal, sobre todo legal, porque este es un tema legal, es decir, no estamos hablando del número, si el número se aplica o no, estamos hablando de si una norma se aplica o no, y ese ciertamente es un tema que debe ser abordado legalmente. El abogado le podrá indicar qué acción legal podrá interponer en contra de la Administración Tributaria o en contra de algún otro tribunal, por decir algo y pensando en voz alta, ante un tribunal constitucional vía un amparo constitucional, para exigir la aplicación inmediata de este tipo de medidas, porque como dice Luis Eduardo, hoy por hoy esas medidas están vigentes. Luis Eduardo, a tiempo de despedida, agradecerle, por supuesto, el espacio que nos ha brindado en su agenda a ambos, agradecerles por habernos acompañado esta mañana, ilustrado en torno a estos aspectos que la verdad para los simples mortales que somos nosotros, a quienes nos llega cuánto tenemos que pagar mensualmente, porque a los señores de impuestos se les ocurre que no comemos más que material de escritorio e internet, preguntar y de repente a especie de cierre, ¿cuáles serían los aspectos positivos, los pros, los contras que encuentra Luis Eduardo en este decreto 5503 para las y los contribuyentes? Bueno, en realidad, Diego, yo lo tomo propositivamente,
porque por lo menos tienen la intención de generar algún tipo de incentivo para, ya, han empezado, el decreto supremo se lanzó con errores o no, pero ya se lanzó. Entonces yo creo que en la medida del tiempo se va a ir mejorando las cosas. Son medidas, como decíamos, que ya han sido conocidas desde el año 2020, pero todavía son útiles. De que hay que mejorar y hay que poner mejores propuestas, innegable. De que realmente se genere un verdadero perdonazo tributario, eso es urgente, porque conocemos a muchos contribuyentes que se desincentivan porque yo pago mis impuestos y me fiscalizan. Y todavía me quieren cobrar 5 veces. ¿Por qué? Porque yo tengo el cheque que ha cobrado la persona, el proveedor de la factura observada, cheque certificado por el banco, pero como el otro no ha declarado, me hacen pagar a mí esa multa que es de la otra persona. En otras palabras, los contribuyentes que están cumpliendo, que conozco bastantes, y el objetivo siempre es, o sea, si tienes pecados, págalos, pero vamos a pagar aquí lo justo. No queremos pagar ni más ni menos, sino lo justo. Y si mientras el decreto supremo y la política del gobierno vaya con esa línea, esa tendencia, nosotros vamos a aplaudir y sí vamos a ser, en mi criterio, críticos constructivos, no críticos destructivos, que ahí no se gana nada. En cambio aquí, críticas constructivas para poder coadyuvar y que mejore siempre toda esta percepción que tienen los contribuyentes con el Estado. Ya estamos con algunas reuniones con gerentes distritales, gerentes Graco, para poder decirles dónde está el error de sus funcionarios, sus mismos abogados con la chicanería que hacen, sabiendo que la presentación tiene plazos que ya ha sido fundamentado hasta en la misma escuela de jueces, siguen pretendiendo querer hacer caer, o sea, es chicanería, eso es daño económico al Estado, pero ya hay la apertura, ya no hay ese miedo de querer decir algo y pues que el jefe que estaba ahí, el toro sentado, instruía, y aunque los funcionarios sabían que estábamos en lo correcto, tenían que cumplir sus órdenes. Entonces yo creo que estas medidas de la depreciación acelerada, de ese crédito fiscal, ya, para el IVA, que se puede utilizar sin la vinculación, son medidas que ya se iniciaron. ¿Que hay que mejorarlas? Claro que sí. Y siempre ver y prever la legalidad de las disposiciones, porque como el doctor indica, tranquilamente se puede hacer acciones, y ya también estamos empezando algunas acciones de cumplimiento a la administración tributaria para que el SIAT cumpla la norma, porque no está cumpliendo, porque simplemente seguramente el criterio de quienes han armado dice, así debe ser. No, la ley está escrita, la ley se cumple. Ese sería, digamos, para mí el cierre, y indicar que se empezó con ese decreto supremo. Hay que darle más fuerza para mejorarlo y, propositivamente, apoyar al gobierno para medidas que beneficien a todos los contribuyentes. Gracias, Luis Eduardo. Mauricio, también a manera de cierre, los pros y contras que en tema tributario encontró en el decreto 5503. Bien, Diego, para mí el más prometedor, como lo mencionaba hace un momento, son los contratos de inversión, que pueden brindarle cierta seguridad jurídica al contribuyente de que las reglas de juego no van a cambiar en un futuro. Estos contratos tienen que ser muy bien diseñados para evitar que, como en Perú, debido al alza del precio de los minerales, la administración tributaria peruana termine recaudando menos de lo que realmente esperaba. Por otro lado, hay algunas otras medidas, en mi criterio, que aportan ciertos beneficios, pero que no son definitivos, es decir, no son lo suficientemente buenos como para estimular la formalidad. Como mencionaba Luis Eduardo, por ejemplo, el tema de la depreciación, que ya lo habíamos visto antes, el tema del 7RG, que lo habíamos visto antes. Esas son medidas, si quieren, positivas, interesantes, que se pueden mejorar siempre, todo se puede mejorar. Y como decía Luis Eduardo, en realidad este es un punto fundamental. La idea no es hacer una crítica destructiva, sino más bien constructiva. Y en aras precisamente esa finalidad es que yo en lo personal pienso que transmite un mensaje muy claro de queremos estimular la formalidad. ¿Nos habremos equivocado al haber redactado uno que otro artículo? Sí, lo mejoremos entre todos, que esa es responsabilidad de todos. Y solo para lanzar el tema al aire, hace un par de semanas se ha presentado un proyecto de ley que tiene por objetivo, por ejemplo, reducir el término de prescripción de 8 años, que es el más largo en la región, a 4 años, y hacer que la facultad de ejecución de la deuda tributaria sea
que prescriba a los 4 años en lugar de que sea imprescriptible como sucede hoy. Ese tipo de medidas para mí son mucho más atractivas para un contribuyente que lo establecido en este decreto supremo. Otra medida, por ejemplo, que creo que es muy atractiva, sería, por ejemplo, institucionalizar a los funcionarios de la administración tributaria. Hace un par de años, el presidente Arce decidió suprimir la carrera administrativa y hacer que todos los funcionarios sean previsorios. Y eso le dio carta libre a todas las MAES para despedir y contratar a personas cuando les dé la gana. Ese tipo de medidas yo creo que le pueden dar mayor seguridad jurídica al contribuyente, y perdón por haberme desviado, pero no lo quería dejar de mencionar. No, muchas gracias. La verdad que siempre es bueno escucharlos. Nos imaginamos que nuestra audiencia también habrá tomado apunte de las recomendaciones que ustedes desde su área de experiencia han dado, sus percepciones sobre el aspecto tributario del Decreto Supremo 5503. Así que quiero agradecer desde Santa Cruz a Luis Eduardo Zúñiga, auditor especialista en tributación. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un placer. Felices fiestas, que la pasen muy bien con la familia, que el 2026 sea muy bueno y seguro que el 2026 nos volvemos a encontrar para hablar de este tema que es un dolor de cabeza para los contribuyentes, pero más dolor de cabeza es mirar para otro lado y no guiarlos de repente a través de nuestros espacios. Así que muchas gracias, Luis Eduardo. Un gusto, muchas gracias. Igualmente para toda su audiencia, un gran abrazo. Felices fiestas con un feriado navideño largo. Esperemos que para Año Nuevo también sea así, pero bueno, a disfrutar y a seguir trabajando por nuestra familia, por nuestras creencias y por nuestro país. Hasta luego. Gracias, Luis Eduardo Zúñiga. También Mauricio Vizcarra en nuestros estudios en La Paz. Mauricio, esta vez le tocó estar solito por allá en los estudios. Yo estoy fuera de La Paz, pero ya la siguiente nos encontramos allá para hablar de estos temas. Gracias, Mauricio. Felices fiestas también para usted y su familia. Gracias, Diego. Gracias a Luis Eduardo, que realmente ha sido un placer poder conversar con él. Y finalmente, felices fiestas a toda su teleaudiencia. Espero que pasen unas lindas fiestas y que este año sea más prometedor para todos los bolivianos.